Hola, mi querida audiencia. El día de hoy les doy la bienvenida, como siempre, su servidor Raúl Monter, en un programa más en el cual compartimos información interesante para la comunidad, tanto de Monterrey, pero también de todo el país y hasta a nivel internacional, ya lo puedo presumir. Como comentario nomás coloquial, hace unas semanas hice una entrevista a unos activistas de Canadá que están defendiendo a los inmigrantes en ese país porque los tienen prácticamente como esclavos. ¿Y saben qué? De repente empecé a recibir mensajes de Etiopía, de, ¿cómo se llama?, de Turquía y de otros países allá muy lejanos, lo cual me dio mucho gusto porque ellos también sufren el mismo problema de la hostigación contra los migrantes. Y el día de hoy le doy la bienvenida al doctor Jesús Salinas Manrique, el cual me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Raúl. Y aquí estamos para servirlos. Qué amable. Oye, eh, después de que entrevisté a un grupo de personas de la Sociedad Mexicana para Porfiria, eh, me llegaron muchos mensajes, entre uno de ellos el tuyo, hablando precisamente del mismo común denominador que hay en el sistema de salud público, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y tú me comentabas algunos detalles sobre la situación de lo que está pasando actualmente en el sistema de salud de Nuevo León. ¿Podrías compartirnos esa información, por favor, Jesús? Claro, con mucho gusto. Me presento, soy el doctor Jesús Salinas Manrique. Soy cirujano ortopedista certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y la Sociedad Mexicana de Ortopedia. Tuve el privilegio de trabajar en el Hospital Materno Infantil en el sexenio pasado. Tuve 5 años, 7 meses como subdirector del Hospital Materno Infantil. Y pues tuvimos ahí unas experiencias donde aprendes muchas cosas, aprendes a resolver problemas que tienes que resolver y que en ese tiempo pues el secretario de Salud era Manuel de la O. Por desgracia tuvimos, el inicio nos tocó, el inicio nos tocó en lo personal, como su director, el inicio de la pandemia, en el que pues no sabíamos realmente cómo se tendría que manejar y se cometieron muchos, ahorita lo vemos desde este punto de vista, lo vemos como errores que tuvimos como administrativos y como manejos médicos que en ese tiempo empezábamos a hacer, porque pues no teníamos mucha información. Fluía información a cuentagotas y pues obviamente esto iba en detrimento de la salud de mucha gente que nos llegaba en muy mal estado. Nos expusimos mucho los médicos, enfermeras del Hospital Materno Infantil, del Hospital Metropolitano, del Hospital Doctor Arroyo, de Sabinas, de Montemorelos. Nos expusimos mucho y mucho personal médico, enfermería y paramédico fallecieron por esta razón. Entonces, bueno, ya logramos salir de esta crisis y desafortunadamente pensábamos que en este sexenio de la administración del actual gobernador, estas cosas iban a mejorar, estas deficiencias en la atención, que debo decir que la atención en el tiempo de la administración pasada del Bronco y que estuvo el Seguro Popular en su tiempo, pues atendieron a muchísima gente con muy buenos resultados, gente pobre, gente necesitada, y actualmente pues tenemos un grave problema a nivel federal y a nivel local en el estado. Entonces,
Yo he hecho algunas denuncias y inclusive hice una denuncia en la Cámara de Diputados, en la oficialía de partes, y desgraciadamente pues no tuve apoyo por temor de mis compañeros en ese tiempo, que tenían temor de represalias. Como ya me la habían aplicado a mí, pues ellos también tenían miedo. Entonces hicimos esa denuncia, no prosperó, se quedó ahí, me respondió la oficialía mayor de partes y que no ameritaba investigación. Entonces, ¿qué era esa denuncia? Pues denunciábamos el mal manejo de la pandemia, el mal uso de los recursos que nos limitaban en una forma terriblemente mal, que esa fue una de mis razones por las que yo discrepé mucho con mi director en ese momento del Hospital Materno y con el doctor Manuel de la O, en el que nos limitaban en una forma muy importante los recursos, los cubrebocas, los equipos de protección personal, las caretas, los famosos N95, que era, haz de cuenta, como oro molido en aquel tiempo. Entonces, ahí discrepamos, de ahí se empezó a hacer el asunto de mis diferencias en administración, pero pues nosotros pedíamos, con el apoyo de mis compañeros, otros subdirectores, los demás subdirectores, pero les digo, como por temor a represalias, pues que se quedaban callados, conmigo hablaban, pero se quedaban ellos callados. Entonces, pensábamos ahora con esta administración que los errores de logística y de atención, de mejora, porque hay un programa de mejora continua siempre en los sistemas de salud, pues la actual secretaria iba a aplicar estas mejoras en la calidad de la atención. Y desafortunadamente, yo decidí mejor separarme, pedí mi liquidación y me dedico como activista de aquí en el estado de Nuevo León y a nivel nacional, pues de denunciar estas malas prácticas administrativas y del uso faccioso de la política en el sector salud. Entonces, tengo varios ejemplos, varias informaciones que puedo compartir con ustedes, en el sentido de que hemos hecho algunos recorridos en lo personal con mi gente, con la gente que me apoya, en centros de salud. Hemos estado platicando con personal de los hospitales de Montemorelos, de Doctor Arroyo, de Sabinas, y el común denominador ha sido la falta de personal en una forma bastante importante, o sea, mucho personal en el tiempo de la pandemia que falleció, otros optaron por jubilarse y muchos fallecieron, y todas esas plazas no se han cubierto de nuevo. Entonces, el tema aquí de la cuestión laboral, a los compañeros que están trabajando ahorita, que tengo muchos conocidos y operé a muchos familiares de muchos de ellos en el Hospital Metropolitano antes de irme como subdirector, eh, ellos se quejan de que pues no tienen apoyo sindical. Entonces, actualmente, que digo, este es otro tema muy importante que deberíamos de tocarlo, Raúl, sumamente importante la cuestión la violencia sindical que le están ejerciendo a los compañeros, porque no tienen una protección como debiera ser por parte del sindicato, del secretario general actual de la Secretaría de Salud. Entonces, los empleados todos están a expensas de ¿Quién es la, el secretario actual del sindicato? se llama, déjame te digo, Ricardo Ruiz Mancilla. Ricardo Ruiz Mancilla. Entonces, la queja principal, ahorita no me voy a desviar tanto del tema, o sea, es solamente como para tener toda la película completa. Actualmente el personal de estos hospitales de Metropolitano, de los centros de salud inclusive, ahorita vamos a hablar de eso, no tienen apoyo del sindical, les cargan el trabajo. Ahorita les voy a dar algunos datos duros, algunos datos importantes de lo que está ocurriendo ahorita a nivel de lo que es el funcionamiento de los hospitales y de los centros de salud.
Entonces, estos compañeros me han hablado, en algún momento me pedían que fuera yo contendiera por la Secretaría General del sindicato, pero no me interesó, porque pues sabemos cómo se maneja esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es apoyarlos desde esta trinchera que tenemos como activistas. Estoy en un grupo que se llama AMA, Actívate México Ahora. Es un grupo de la sociedad civil que estamos impulsando las buenas maneras de trabajar del gobierno y exigiéndole al gobierno que se ponga a trabajar. Entonces, aquí la cuestión, te decía, los empleados, los compañeros, están sometidos a una carga de trabajo porque primero, pues no les han llevado o no les han cubierto las plazas que se han ido por las razones que expuse ahorita, y la carga de trabajo es mucho, pero sobre todo, amigo, es el temor de tener implicaciones legales porque no tienen el material adecuado y suficiente para hacer su función. Entonces la gente piensa que pues que la enfermera o que el médico no quiere hacer su trabajo. El problema es que está limitado en una manera bastante seria, me consta. Tengo información de personal, de mis amistades, de mis excompañeros, que te digo, por temor no sacan la cabeza, como decimos a nivel político, por temor a represalias. Entonces, ese es un dato muy importante que deberíamos de tomar como para otra ocasión, el tema laboral. Y referente a lo que está ocurriendo, regresamos al tema de salud. Eh, Desgraciadamente, pensábamos que con la actual administración, que cacaraquea mucho de que todo está bien, de que está cubierto los niños con cáncer, las mamás, las mujeres con cáncer de mama, pero lo demás, y desafortunadamente no es así. Los hospitales generales que hay en el estado de Nuevo León tienen un diferimiento quirúrgico en una forma alarmante. Vesículas, los de trauma y ortopedia tienen un problema serio de los implantes. Llega un paciente, no se opera en trauma y ortopedia tenemos una ventana de oportunidad de atención de acuerdo a los protocolos establecidos por el Consejo Mexicano y a nivel internacional, de tratar a los pacientes una vez estabilizados, excepto que sea una urgencia real, una urgencia grave, de programarse, de estabilizarse y operarse en la primera semana. Hay pacientes que están operando 3 o 4 hasta 1 mes y medio, y con las serias complicaciones que esto implica. O sea, una fractura que podría ser tratada en los primeros días de su internamiento se complica por edema, porque se afecta la piel con flictenas y se puede infectar. Y no, es una cosa muy importante lo que está ocurriendo por falta de material. Los cirujanos Perdón que te igual. interrumpa, nada más para entender. Eh, eh, estos temas de operación, en el caso concreto de la especialidad de ortopedia, se pueden, si se programan y se operan en una semana. Eso es lo que dictamina el protocolo. Es Y correcto. actualmente se están operando en 3 semanas o más, 3 semanas o más, es correcto. 3 semanas o más. Fíjate, te doy un dato implicando duro. una serie de repercusiones de contaminación, de infección y de muchas cosas más. Complicaciones de que la gente se enllaga, le salen llagas acá atrás, en la espalda, presacras, en los talones. Los pacientes diabéticos se descompensan, empiezan a tener infección de vías urinarias y se descompensan. Entonces ya entra un paciente que pudo haber entrado en condiciones estables en los primeros 4 a 6 días, ya entra a quirófano en un estado de descompensación con riesgo quirúrgico elevado. Ese es el problema. Fíjate que eso no nos pasaba cuando estuve yo como médico externo, médico adscrito o médico de base en el Hospital Metropolitano en el tiempo que teníamos Seguro Popular. En el Seguro Popular operábamos un chorro, ¿eh? Yo tengo registradas en el Hospital Metropolitano más de 400 prótesis de rodillas colocadas, y la gente, se la poníamos a la gente pobre, a la gente que jamás iba a poder tener acceso a este tipo de cirugías de tercer nivel,
y la gente salía complacida y salía, te quebrabas, amigo, porque la gente pues te daba un regalito, unos tacos o una galletita o algo en agradecimiento, ¿eh? ¿Qué está pasando ahorita? En el actual gobierno federal, pues tú sabes, quitaron el Seguro Popular, el INSABI nunca fue lo que habían dicho, nadie sabe qué pasó con el INSABI. Entonces, actualmente, tanto cirugía general, trauma y ortopedia, todas las otras especialidades, oftalmología, la que me quieras decir, tienen un proceso de retardo de programación impresionante. O sea, tienen una situación que tienen en espera a mucha gente, que opta algunas personas que en la posibilidad la tienen, pues venden su carro, venden hasta una casa o no sé, para poderse atender en medicina privada. ¿Y qué ocurre? Les dañas, les desequilibras totalmente su economía. Entonces, por eso te comentaba yo que en este sexenio pensábamos con la doctora que habíamos hablado ya de muchos detalles de lo que podíamos hacer como mejora, y que desgraciadamente no los ha echado a andar, o sea, no tiene la capacidad de mejorar las cosas. Eh, Desgraciadamente hay datos duros, ¿eh? Hay datos duros. Fíjate, hemos hecho recorridos, digo, en los hospitales, eh, en, hicimos un recorrido en un centro de salud. Hemos hecho ahorita en estos días recorrido en el centro de salud del Pedregal del Topo Chico, aquí en Escobedo. Yo vivo en Escobedo y en la colonia de Encinas. Entonces, ¿qué ocurre en esos centros de salud? Los pacientes llegan, si les dan una ficha, porque hasta eso la limitante en tiempo es grosera, o sea, de las 8 de la mañana a la 1, si te toca que esté el médico a esa hora, te atiende, porque ellos están contratados en esos horarios, o sea, el médico no tiene la culpa. El problema es la administración, que tiene una limitación en el tiempo para la atención, cuando debiera ser un horario corrido de las 7 de la mañana a las 8 o 9 de la noche para la atención, y en eso habíamos platicado. Por eso te digo, yo ya no quise trabajar ahí porque habíamos hecho algunas propuestas y que se supone que se iban a mejorar, pero hasta la fecha no se ha hecho. Entonces, el paciente entra a la consulta, si está el médico, porque esa es la otra, y en estas colonias nos han dicho, porque nos han dicho personalmente, hemos ido ahí a esas áreas, a las afueras de ahí de los centros de salud, y nos dice, doctor, si nos llegan a atender, nos atiende el médico. Por aquí tengo un dato ahí importante de un médico de la colonia de Pedregal del Topo Chico, que los atiende, les da su receta y le dice, váyanse a comprar el medicamento. O sea, la Secretaría de Salud está obligada a dar, pues eso constitucionalmente está bien establecido, y lo comenta mucho Samuel, de que la Secretaría de Salud está trabajando adecuadamente. Entonces, el paciente le entregan la receta y tiene que ir a comprar sus medicamentos. Entonces, dices tú, entonces, ¿dónde les estás ayudando? O sea, les das consulta cuando les toca y se puede, pero no les dan medicamentos. Estoy hablando de medicamentos para la presión, para la diabetes, insulina, que la gente tiene que comprar, Raúl. Entonces, eso no es correcto. O sea, hay un presupuesto bastante importante. Yo, de hecho, le he pedido información en varias ocasiones, y tengo los datos de las respuestas de información por aparte a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y lo que me han respondido la dependencia de la Secretaría de Salud a cargo de la doctora Alma Rosa Marroquín es de que todo está funcionando bien. O sea, no es cierto. No es cierto. O sea, en los hechos no es cierto. Lo que estamos haciendo en la sociedad civil en Nuevo León es que precisamente queremos hacer algún tipo de encuesta, algún tipo de recorrido para tener la evidencia, no sé, ante notario público inclusive, para que decirle a Samuel y a la Secretaria de Salud, oye, lo que estás diciendo es mentira, no es correcto. O sea, no es correcto que en el discurso
sea una cosa y los hechos sea otra, ¿no? Dime. Doctor, ¿a qué crees que se deba este cambio de actitud? Si la doctora Alma Rosa Marroquín venía del sexenio anterior y ya tenía la experiencia de esos años, de cómo se manejó, ¿por qué ahora se está manejando de forma diferente? Para mí es algo extraño, ¿no? Yo creo que digo, con todo respeto y pues somos colegas médicos, yo creo que hay capacidades, mi amigo Raúl, hay capacidades de ser resolutivo o no ser resolutivo. Una cosa es que seas político y otra cosa es que seas un activo que resuelve. El político pues te echa el rollo como en este caso el gobernador y que pues la gente se la cree o no se la cree. Pero en esos puestos que son vitales, en este caso la Secretaría de Salud, tienes que ser resolutivo. Y si ya tienes experiencia, pero no la aplicas, entonces ¿de qué sirve? Puedes tener la doctora es doctora en medicina, tiene un doctorado, algo así, pero en los hechos no es lo que está ocurriendo realmente, no se está reflejando en la salud de los neobolonenses, ¿no? Entonces, desgraciadamente se ha rodeado de personas que la verdad las conocemos, sabemos quiénes son y desgraciadamente a lo mejor algunos de ellos tienen la capacidad de respuesta y de atención adecuada, pero lo que nosotros estamos creyendo, porque así nos ha llegado la información, es que la doctora solamente está queriéndole dar información al gobernador, pero es una información maquillada, ¿no? O sea, ella quiere acaparar toda la operación de la Secretaría, debe de delegar, delegar responsabilidades a sus funcionarios para que hagan su trabajo. Si no, no funciona y lo hemos visto, o sea, no está funcionando la logística de medicamentos. Ahorita te voy a dar unos datos que tengo aquí en mi computadora. No hay un manejo adecuado del recurso. Fíjate, en el EFASA, que es un fondo de aportaciones a la Secretaría de Salud a nivel federal, se aplica a los estados. En el 2022, fíjate el dato, ¿eh? En el 2022 le fue asignado a FASA, a lo que es el estado de Nuevo León, 3,300, ¿Cuáles son las letras? ¿Fata? no, ¿F? FASSA, Fondo de Aportaciones de la Secretaría de Salud, de los Servicios de Salud, Ok. FASA. FASA, con doble S. Ok. En el 2022 tuvo una aportación de 3,000 millones, o sea, 3,322 millones de pesos para aplicarlos, fíjate. Sí. O sea, 3,322,364,356,86. Ese es el dato correcto. Te lo repito, 3,322.364.356.86. Ese es el presupuesto asignado a la FASA. ¿Qué es la FASA? La FASA es una aportación que el gobierno federal da a los estados para equipamiento, para mejoras, para comprar medicamentos, para que la meta de estas aportaciones es la mejora de las atenciones y que los estados salgan de un problema, por decir, económico, de que no tienen el recurso para comprar cierto equipo. Entonces, es un dineral, eso es un dineral. En el 2023, esta aportación aumentó a 3,539,724,593,00. A ver, Te lo repítemelo, repito. 3,500,000, Ajá. ¿qué? Si te pongo así más fácil, 3,539.724.593.00. Ahora, aquí lo interesante
Fíjate, aquí lo tengo en mi computadora. Aquí está, mira. Esa es parte de la información, no sé si lo alcanzas a ver aquí. Es parte de la información que yo le pedí por la plataforma de transparencia de la Secretaría de Salud. Entonces, aquí lo interesante, viendo este tema del ejercicio, eh, ellos tuvieron que regresar, o sea, reintegraron a la Tesorería Federal 148,791,000 pesos porque no se ejercieron. Entonces, 148 millones, ¿qué puedes hacer con 148 millones, amigo? Puedes hacer muchas cosas, medicamentos, insulina, para pacientes con diabetes, por hipertensión. Y ese es el problema, que tuvo un subejercicio, ¿verdad? Yo creo que este es como un 5 o 10%, tal vez por ahí, o tal vez un poco menos. Y luego, ahorita ya no nos han dado el tema o los datos de, por ejemplo, te doy otro dato, por decir un mes, abril del 22 fueron 230 millones asignados en ese mes del FASA para la atención, para la mejora, para el mantenimiento, para la compra, etcétera. En el mismo mes, ahora en el 23, el aumento fue de 265 millones, o sea, fueron 35 millones más. Entonces, pero aquí ya no tengo yo la información de cómo está, porque no me la dieron, de octubre y noviembre, obviamente, porque pues por las fechas que yo pedí la información. Entonces, aquí lo interesante va a ser el monto ejercido. O sea, tenemos el monto programado y el monto ejercido. Entonces, vamos a ver cómo va a cerrar este año, porque una cosa importante es el aumento que hubo del presupuesto, pero no se reflejó en la mejora de la atención. ¿Tú estás Es convencido de que todas estas ineficiencias se deben a la falta de capacidad de la doctora Alma Rosa Marroquín? Sí, definitivamente, ¿eh? Y no solamente lo digo yo, ¿eh? No solamente lo digo yo. Entonces, el problema aquí es cómo solucionar esto. O sea, el señor gobernador, digo que ahorita traemos otro problema aquí serio con el señor gobernador, pero digo, bueno, ese es punto y aparte, ¿no? La polaca es otra cosa. La salud es lo importante. En este sentido, pues es mi tema. Entonces, que yo creo que el señor gobernador le están dando mala información. A la señora, a su esposa, le están dando mala información, una información parcial o maquillada. Fíjate, estuve también teniendo reuniones con un grupo vulnerable bastante importante, que son los pacientes con HIV positivo, aquí en Monterrey y el área metropolitana. Vi a 2, 3 líderes y el problema es de que no se les está dando la atención adecuada. ¿Por qué digo esto? Mira, los pacientes con HIV, ellos deben de estar tomando sus medicamentos de una forma continua y sin suspender. ¿Para qué? Para que sus defensas mejoren y la cantidad de virus disminuya. Al disminuir los virus, la cantidad de virus en su organismo, ellos obviamente la sobrevida y la calidad de vida mejora mucho. Pero me comentan ellos que de repente les dan 2, 3 meses y luego les suspenden 1 o 2 meses o 3. Y estamos hablando, fíjate, estamos hablando de pacientes de aquí del área metropolitana, principalmente de Monterrey. Un dato importante es que no tenemos, hay una dirección en la Secretaría de Salud que se llama COESIDA, que no nos ha informado cómo está la prevención del SIDA en Nuevo León. El SIDA, te puedo decir, en Nuevo León está creciendo alarmantemente, ¿eh? Así como los centros de los bares y estos table dance y todos estos lugares, eh, por información que tenemos de primera mano, pues, y pues tú pasas por un casino y huele a humo. Entonces, no se está respetando. ¿Por qué? No sabemos cómo está el arreglo ahí. Lo mismo está pasando en estos centros pues,
table dance y todas estas zonas donde pues hay tolerancia para la prostitución, que se dejó de hacer. Fíjate lo que te voy a decir, un dato duro, amigo. Se dejó de hacer la revisión sistemática de las mujeres y hombres que se dedican a la prostitución. En los sexenios de Natividad González Parás y de Rodrigo Medina, se hacía un escrutinio y una revisión periódica, programada, de todas estas personas a fin de no correr riesgo las personas que pues tenían acceso a estas personas, ¿no? Se les daban cantidades grandes de condones, ¿verdad? Para evitar contagios. Pero ¿qué está ocurriendo? Esto empezó a finales de la mitad del tercer año de la administración del Bronco. Se dejó de hacer esta medicina preventiva en estos grupos vulnerables, tanto de prostitutas como de HIV positivo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un aumento importante de pacientes positivos y que muchos de ellos, fíjate amigo, no lo saben, no lo Claro, saben. claro. Entonces, son datos importantes. Yo estuve con un líder aquí en la colonia 10 de marzo, un muchacho muy conocido, y está totalmente alarmado porque él va y les pide, porque él maneja un grupo, un núcleo de estos muchachos, hombres y mujeres, que se dedican a la prostitución, que algunos de ellos trabajan como transvestis y cosas así. Entonces va y pide condones y le dan una cajita, mano. Imagínate tú, cuando Claro. pues tiene que cubrir un montón de sus amistades y de los que lidera él, que es un grupo muy importante, ¿eh? Entonces, hay otros dos líderes por ahí de Nuevo León que nosotros creemos que están coludidos con el gobierno a fin de que no hagan guato, que no hagan ningún movimiento y que mantengan así tranquila a la gente, ¿no? Entonces, ese es el dato que te quería comentar. Oye, Podemos, doctor, nos quedan ya dígame. pocos minutos, nomás me gustaría ir cerrando el tema. Evidentemente, de acuerdo a tu explicación y tu punto de vista y datos que tú tienes, hay una ineficiencia en el manejo del sector salud en Nuevo León. ¿Es Es correcto? correcto, es Muy bien. correcto. ¿Esto está ligado también a una ineficiencia en el sector salud federal o son dos cosas totalmente separadas? Mira, yo creo que en ese sentido, obviamente la Secretaría de Salud Federal tiene sus bemoles y tiene sus errores y también el sistema de salud en México está mal. Pero una cosa es que el Estado de Nuevo León, que es el estado que más aporta a la federación, y ha recibido, el gobernador actual ha recibido las cantidades asignadas de presupuesto que no tendría por qué estar ocurriendo. O sea, da cuenta que vamos como para atrás, vamos como para atrás. O O sea, sea, ha lo que había recibido mejor, más dinero, pero no se ha sí, aplicado no, correctamente. no se ha aplicado correctamente. ¿Qué está pasando, amigo? No sé. Yo denuncié corrupción en la Cámara de Diputados, ¿ya? Pero te digo, no me hicieron caso porque pues no traía yo más gente detrás, hicimos un plantón, pero los empleados de la Secretaría de Salud no se quisieron aventar la bronca por temor a represalias. Entonces, puede ser corrupción, puede ser, no sé, alguna situación de lo que tú ya sabemos que está ocurriendo, ¿no? Tú dilo, Eh, tú suéltalo, digo, no pasa nada. ¿Es Mira, corrupción, ineficiencia o desviación de recursos? es correcto. Entonces, porque no es posible que que te hayan aumentado el presupuesto para ejercerlo con los programas. Ahora, fíjate una cosa, el presupuesto que se aplica o que se debe aplicar ya están los programas establecidos, calendarizados en la Secretaría de Salud y no se están haciendo, no se están haciendo. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo,
estos pacientes con HIV, la prostitución, los adultos mayores. Fíjate, nosotros quisimos, cuando yo estuve en el Hospital Metropolitano, hacer un área de geriatría, la hicimos, pero había el Seguro Popular y no teníamos problema. Ahorita los médicos que son amigos, son compañeros míos en el Hospital Metropolitano, para que puedan poner una prótesis, para que puedan poner un clavo en fémur o donde sea esté la fractura. O sea, es una cuestión de un proceso administrativo largo, tedioso, y Vía que se te crucis. complica el paciente. Sí, entonces, ¿por qué ocurre eso? Cuando se supone que si ya no estamos dependiendo del Seguro Popular, pues la Secretaría de Salud debería poner un programa de atención rápida en la cuestión administrativa a nivel de la tesorería del encargado financiero del hospital, con una caja chica o con recursos ya etiquetados, con arreglos y convenios con proveedores que los tienen. Claro. Pero desgraciadamente los proveedores que son amigos míos, ¿verdad? Tienen problema porque les restringen las cirugías. ¿Por qué les restringen las cirugías? Porque las lámparas no sirven, porque el quirófano no sirve, porque no hay instrumental, porque Oye, no hay doctor, ropa. Dígame, discúlpame, disculpa que te interrumpa. Nos quedan ya unos cuantos segundos. ¿ok? ¿Cuál sería tu mensaje a la audiencia? ¿Cómo cerrarías tú con este mensaje? Yo creo que debemos de unirnos como sociedad civil para exigir lo que deben de hacer las autoridades, en este caso de salud, y el señor gobernador que esté informado realmente de lo que está pasando. La sociedad civil actualmente debe de sacar la cabeza y decir, está ocurriendo esto y denunciarlo, porque de otra manera no vamos a mejorar, al contrario, yo siento que estamos yendo para atrás en el sentido de la progresión de lo que debiera ser un buen sistema de salud, vamos muy para atrás. Entonces, te di los ejemplos de estos dos centros de salud, ¿verdad? Que la gente va y sale sin medicamentos. Eso no es posible. Cuando tú tienes un ramo 33, el Claro, FAXA, para que tú compenses y compres lo que tengas que comprar, ¿verdad? Ahí claro. depende mucho de las capacidades de gestión, porque aquí es el problema, capacidad de gestión, amigo. Ese es el problema. Te mando un abrazo, mi querido doctor, y por supuesto, seguimos en contacto porque esta conversación no termina el día de hoy. Sí, hay muchas cosas ahí que hay que hay que conversar, ¿no? Mi agradecimiento y estoy seguro que nos vemos pronto. Muy bien, a tus órdenes. Muchas Saludos. gracias.